Bueno, buenos días a todos los presentes, también a los que nos están siguiendo de manera online. Hacemos la segunda jornada de formación de técnicos y de deportistas. En este caso lo hacemos desde la residencia Fuerte del Príncipe de Pamplona, sede del Instituto Navarro del Deporte, que nos ayuda en todo lo que es el trabajo con las selecciones españolas. Tenemos presentes en el auditorio pues, a la selección de 30 metros y a la de 54 metros, que dentro de una semana participarán en el Campeonato del Mundo Sub-22. A ellos va a estar dirigida gran parte de las charlas y también con apreciaciones específicas también para los técnicos, que van a ser un poquito los dos objetivos principales. Sin más preámbulos, voy a dar el paso a Coral Fernández, del CELAD, de la Agencia Nacional, Comisión. Ahora hemos cambiado ya 2 veces o 3 en los últimos años. Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Perfecto, bueno, pues ese es el nuevo nombre. Y bueno, pues para que os forme un poquito en lo que es el antidopaje, en la prevención de la drogodependencia y en aspectos que, bueno, que pese a la juventud que tenéis, pues son aspectos que tenéis que tener muy en cuenta. Los positivos en pelota son muy escasos, pero siempre que en los últimos años hay algunos positivos, son más que llamamos de fiesta que de mejora de rendimiento. Pero la cocaína, el hachís han sido los positivos a nivel global, no en grupos de selección, pero son aspectos que desgraciadamente están inmersos en nuestra sociedad y que son aspectos que tendremos en cuenta, y sobre todo la prevención, que es un poquito desde el CELAD lo que nos van a ayudar y aportar un poquito su experiencia. Nada, Coral, cuando quieras. Muy bien. Pues nada, buenos días a todos. Xavier ya me acaba de presentar. Soy Coral Fernández, llevo 33 años trabajando en este tema. Soy... Espera, no, si no está puesta. ¿Esta no está? Ah, al cañón. Bueno, seguimos con el procedimiento técnico. Soy química, empecé trabajando en el Laboratorio de Control de Dopaje de Madrid y bueno, pues ahora llevo unos cuantos años ya trabajando en el Departamento de Educación de la CELAD. Entonces, prometo no daros una charla horrorosa de esas que os durmáis a estas horas de la mañana, porque además mi jefe ya me ha dicho que no me puedo pasar de la hora. Luego tenéis a vuestra compañera que os va a dar todo el tema de nutrición. Entonces, la parte de dopaje pues es una suma a lo que tenemos con la parte del tema del dopaje. Lo que decía antes Xavier es cierto. Sí que es verdad que no hay prácticamente positivos en pelota. Ya lo veremos cuando lleguemos a una de las diapositivas, que los controles no son muchos, ni siquiera en la Federación Internacional. De hecho, la estadística... Ahora, creo. La estadística que os traigo... Solo faltaba un cable por enchufar, que se había desenchufado. La estadística que os he traído es una estadística muy cortita. Del tema de los controles que hace la Federación Internacional en los campeonatos que le competen a ella, y una noticia muy pequeñita de la estadística de la Agencia Vasca Antidopaje, que ha hecho controles en determinados deportes de aquí del País Vasco y Navarra, del tema de determinados deportes, y uno de los controles que ha hecho también es en pelota. Bueno, pues nada de lo que veáis ahí efectivamente da positivos en vuestras disciplinas, es decir, prácticamente no hay positivos porque tampoco hay muchos controles. Pero sí que es verdad que algunos de los resultados que han salido en esos controles a otros deportes, muchos es lo que acaba de decir Xavier, lo que llamo yo las sustancias de las fiestas de fin de semana. Marihuana, cocaína y cosas por el estilo. Ya veremos cuando lleguemos a esa parte. Bueno, lo que yo vengo a contaros es esta parte, la prevención del dopaje en el deporte. Y ya os he dicho, Coral Fernández, trabajo en el actual Departamento de Políticas de Prevención de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Y bueno, pues una de las cosas que promulgamos y que intentamos desde nuestro departamento es intentar concienciaros de lo que implica ese deporte limpio sin llegar a la parte del dopaje. Como tenemos agencia nueva, no agencia nueva físicamente, sino nombre de agencia nueva,
Bueno, pues esto es un pequeño vídeo que hemos hecho para que entendáis qué significa la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. El sonido... Bueno, tenemos una nueva ley del dopaje. Como consecuencia de esa nueva ley del dopaje, pues lo que tenemos es derecho para que vosotros tengáis determinadas ayudas a la hora de poder trabajar. Tenemos cooperación entre Estados, investigación científica, colaboramos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que queremos es, sobre todo a través de la educación, pues intentar ayudaros a todos pues para poder pasar y no tener problemas a la hora de que hagáis un deporte que pueda ser como mucho más equilibrado y mucho más de la mejor forma a la hora de poder ganar en el deporte. ¿Qué es lo que queremos inculcaros con respecto a estos objetivos que tenemos de la lucha contra el dopaje? Bueno, pues lo primero, que haya igualdad en el deporte. Esa frase del, bueno, pues si queréis igualdad en el deporte, que entonces todo el mundo compita en igualdad de condiciones, dopándose todo el mundo lo que quiera, que es un planteamiento que en algún momento determinado algún deportista ha planteado, dices, muy fácil, no hay problema. Empezamos a recoger muertos en las competiciones. Hay algunas determinadas sustancias que pueden acabar produciendo esas circunstancias. Por tanto, lo primero que queremos es preservar esa igualdad en el deporte de forma que sea un deporte justo. Lo siguiente, que era lo que os decía, preservar la salud del deportista para que en un momento determinado ese deporte que hagáis, y sé que el deporte de alta competición, lo siento, es el menos saludable que existe para prácticamente cualquier deportista. He tenido un deportista en casa de alta competición que era nadador, ha llegado a estar en campeonatos internacionales, y sé que el deporte de alta competición la gran mayoría de las veces es todo menos saludable. Pero bueno, es algo que además os gusta hacer, disfrutáis haciendo ese deporte, por tanto lo que tenemos que intentar es ayudaros a que tengáis esa ayuda de la salud del deportista. Y luego el deporte, una de las cosas que transmite, y lo sabéis todos porque estáis metidos dentro de una práctica deportiva, es transmitir esos valores que inducen o que conllevan el espíritu deportivo. ¿Qué valores son los que en un momento determinado puede plantear el espíritu deportivo? No es para que los contestéis, pero sí para que os los penséis. ¿Qué es para vosotros jugar limpio? ¿Qué significado tiene para vosotros jugar limpio a nivel nacional? ¿Qué es lo contrario de jugar limpio? Planteároslo en cualquier ámbito de lo que habléis, no solo del tema del dopaje, porque no solo también es el tema del dopaje, es hacer trampas, es amañar partidos, es muchas más circunstancias que lo que sea el utilizar sustancias en un momento determinado. ¿Qué ocurre si voy a competir en desventaja? Hace no mucho, uno de nuestros educadores, que es Sete, le han devuelto una medalla de unos Juegos Olímpicos porque su podium en un momento determinado, una vez analizadas las muestras posteriormente, pues ha visto que uno de los que ocupaban el podio había dado positivo, y le han dado una medalla unos cuantos años después. Tenemos una deportista, Lidia Valentín, que casi a los 10 años de los Juegos Olímpicos el podium entero se ha caído, primero, segundo y tercero, ya se quedó cuarta, y de repente, casi 10 años después, le han dado una medalla de oro que le hubiera correspondido justo cuando compitió en esos Juegos Olímpicos. Por tanto, tenéis que plantear qué es lo que implica el competir en desventaja frente a la gente que efectivamente sí que está utilizando o que está haciendo trampas en un momento determinado. Y también, ¿qué es el dopaje? Si todos lo consideramos como que es pues un determinada, eso que pone ahí de solo es el consumo de sustancias prohibidas, o puede haber otras conductas. Cuanto al tema de los valores, no hace falta que os explique. Los valores del espíritu deportivo, ahí tenéis 12, respeto, excelencia, amistad, disfrutar, compromiso. Cada uno tenéis que tener claro cuáles de estos valores son los que en un momento determinado pues podéis tener, o que el propio deporte os está haciendo tener en vuestra vida fuera del mundo deportivo. Pero todo esto conlleva una normativa. Esa normativa es lo que necesitáis saber exactamente igual que los reglamentos que utilizáis a la hora de vuestras propias competiciones. Nadie se sabe de memoria nada, pero siempre tenéis que saber que hay un sitio donde poder consultar y donde tener las cosas.
En estos momentos, desde el año 1999, tenemos a una agencia internacional, que es la Agencia Mundial Antidopaje, que tiene la sede en Canadá, que es la que cubre el paraguas de todas las federaciones internacionales, de todas las competiciones internacionales y de todas las organizaciones nacionales antidopaje, como es la nuestra, para toda la normativa de dopaje. Esa agencia mundial es la que da toda esa normativa. Todos los demás tenemos que acatar esa normativa. Si no la acatamos, nos quedamos fuera. Y el quedarse fuera un país implica que en un momento determinado los deportistas de ese país en alguna competición internacional no van a poder competir. Ya nos pasó hace unos años en España que prácticamente casi nos quedamos sin poder ir a los Juegos Olímpicos de Río 2016 porque WADA consideró que nuestra normativa nacional, esa que se ha publicado en el año 21 en la ley de dopaje que tenemos nueva, en su momento no cumplía con la normativa WADA. Al no cumplir con la normativa WADA, automáticamente te dejan fuera. Y eso implica pues, que vosotros como deportistas podríais no competir en una competición internacional. El año que viene tenemos Juegos Olímpicos de París 2024, donde pues, ya hay una normativa que hay que cumplir todos los países para esos Juegos Olímpicos. Como referencia a esos Juegos Olímpicos que tenemos el año que viene, cuando hay unos Juegos Olímpicos, quien tiene toda la potestad en absolutamente todo es el Comité Olímpico Internacional. De hecho, el COI el año que viene, a partir de un determinado mes, dirá que a partir de este momento todas las distintas circunstancias que competen a los deportistas que van a esos Juegos los asume el Comité Olímpico Internacional. Darán la fecha, probablemente será febrero o marzo del año que viene. A partir de ahí todo pasa por el nivel del Comité Olímpico Internacional. Pero cuando vais a una competición internacional, como vais al Mundial la semana que viene, ya es la Federación Internacional de Pelota Vasca la que conlleva toda esa tramitación en un determinado momento de todas las circunstancias que rodean a vuestro deporte. En el caso nacional, cuando competís solo a nivel nacional, pues somos nosotros, como Comisión Española, la que tenéis que asumir nuestra normativa. Nuestra normativa está toda publicada en BOE, por tanto, de hecho, tenemos un Real Decreto publicado hace prácticamente 2 semanas, que es la que ha modificado algunas cosas a nivel nacional, pocas, pero algunas cosas se han modificado a nivel nacional. Por tanto, es para que tengáis claro en cada uno de los momentos quién es vuestra entidad que va a estar por encima de todo lo que sea la obligatoriedad que tengáis que cumplir de normativa. Pero ahora, ¿qué es lo que entendéis por dopaje? A ver, vosotros habéis cumplido, tenéis o habéis hecho, me imagino que sí, controles de dopaje, ¿verdad? ¿Ninguno? ¿Nadie? Vale. A día de hoy, ¿qué entendéis por qué es dopaje? Venga, que no es tan pronto, que ya podéis contestar. Esto es muy fácil. Esas noticias que salen en los periódicos, fulanito ha dado positivo, menganito ha dado positivo, eso es lo que todo el mundo entiende como que es dopaje. Es decir, que a un deportista se le ha detectado una sustancia prohibida dentro de su organismo. Vale. Pues ese, si veis, es el primer punto de esos 11 que tenéis ahí. Hay 11 infracciones de las normas antidopaje. No solo os competen a vosotros como deportistas, también lo que se llama el personal de apoyo, es decir, vuestros entrenadores, vuestros seleccionadores, el personal de la federación, en un momento determinado pueden ser también sancionados por cometer una infracción de las normas antidopaje. No en la de las sustancias, porque a ellos no se les hacen controles, pero sí probablemente en alguna de las demás. Para no alargarnos mucho y no explicaros las 11, solo os voy a poner un ejemplo concreto de alguna de ellas. Por ejemplo, si veis la del punto 3, que es evitar, rechazar o incumplir. Evitar puede ocurrir que, ya nos ha pasado, en la residencia Blume, para que os hagáis una idea, la residencia Blume en Madrid es una residencia parecida a esta, en la que pues, hay muchos deportistas que están becados que viven allí. En un momento determinado, uno de mis compañeros del Departamento de Control de Dopaje se presenta en la zona de entrenamiento, porque están en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes, a hacerle un control a un deportista. Y le dice que sí, pero que no tiene la documentación que demuestra que ese deportista es con nombres y apellidos a quien tienen que ir a buscar. No pasa nada, yo te acompaño a la habitación. La acompaña a la habitación, mi compañero no se conoce la residencia Blume, el deportista sí, está claro. Se mete en la habitación, mi compañero se queda fuera, le dice que no va a entrar en la habitación, que coge la documentación y salga. Mi
cuando se quiere dar cuenta, el muchacho sale de la habitación, sale corriendo por toda la residencia y el agente de control de dopaje le pierde en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes, ¿vale? O sea, directamente le entró los nervios, ¿vale? Y salió corriendo. A las 2 horas apareció pidiendo perdón, pidiendo disculpas y no sé cuántas cosas más, pero había salido corriendo. Otro caso es de un atleta, en este caso es un deportista de atletismo, que le fueron a hacer una infracción, sí, le sancionan. ¿Y el tema de la beca y todo eso? Ahí ya compete en el tema de lo que se recoge en el reglamento que el Consejo Superior de Deportes o que la Federación tenga con respecto a las condiciones, claro. No, claro, están becados, exactamente igual que aquí. Exactamente igual que aquí. Efectivamente, sí. Sí, pero en este caso los nervios nos dieron, no sabemos por qué, y el muchacho salió zumbando de allí. Directamente, además salió corriendo por las escaleras cuando se quisieron dar cuenta. Claro, mi compañero además no conoce la residencia Blumen. No sé si al final, porque como yo ya no estoy en el Departamento de Control de Dopaje, no sé exactamente si se hizo el control o no 2 horas después, que fue cuando apareció. El problema de hacer ese margen de 2 horas desde que le has comunicado que va a pasar el control hasta que el muchacho apareció, puedes creerte que es inocente y que le han dado los nervios, o quiere ocultar algo, y en esas 2 horas le ha dado tiempo para, lo primero, inflarse agua, para poder eliminar o intentar eliminar algo que sepa que en un momento determinado podía haber utilizado, o simplemente haberse fumado un porro, que podría haber sido la circunstancia, ¿vale? No sé cómo acabó el tema, pero sí que desde luego se abrió un expediente, porque claro, no puedes hacer eso. Además que fue acompañarle a la habitación, dijo sí, y cuando se quiso dar cuenta salió de la habitación corriendo por toda la escalera de la residencia Blumen. O sea que esas cosas hay veces que, bueno, ocurren. En atletismo nos ha pasado el ir a casa de un deportista, hacerle el control, abrir la puerta, decirle que tiene que pasar un control de dopaje y directamente cerrarles la puerta y no dejarles entrar. Ese caso también sancionado. Y otro caso, este es en fútbol, no fue ni primera ni segunda división, porque si no hubiera salido en todos los papeles. Un deportista, en fútbol se hacen 4 controles en cada partido, 2 a un jugador de un equipo y 2 a otro jugador a los 2 jugadores del otro equipo. Y entonces, cuando están en el área de control de dopaje, el presidente del club, que faltaba todavía por marcharse, dice que si queda mucho, ¿por qué se tienen que marchar? Y dice, sí, nos queda este deportista. Se le queda mirando y dice, no, este deportista no es quien me estáis diciendo. ¿Cómo que no? No, se van al vestuario y el deportista al que le tenían que hacer el control estaba escondido dentro del vestuario. Se habían intercambiado las camisetas con un colega del propio equipo porque estaba claro que algo teníamos que tapar el que se había ocultado dentro del área de control de dopaje. Se le sancionó a los 2. A uno, precisamente por el punto 3, ¿vale? El de no dejar poder hacer el control, pero si bajáis al punto 9, complicidad o intento de complicidad, al colega también se le sancionó porque estabas ayudando al amigo, llámese amigo, a no hacer el control de dopaje. Entonces, si os dais cuenta, pues estas infracciones no solo es al propio deportista al que se le va a hacer el control, sino que tenéis también algunas que afectan al tema del personal de apoyo. Lista de sustancias y métodos prohibidos. A ver, nadie, incluidos nosotros, no sabemos la lista de sustancias y métodos prohibidos. Son bastante hojas con grupos muy concretos, con nombres, muchos de ellos en químicos, con muchos detalles, a lo mejor en el nombre, y nadie se sabe la lista de sustancias prohibidas. Pero tenéis que saber que existe, que en un momento determinado vais a necesitar a lo mejor consultarla por las circunstancias que sean. Lo más fácil es que tengáis una enfermedad y en un momento determinado alguien os tenga que recetar, legal, médico, farmacia, algo que en un momento determinado os pueda dar un positivo en un análisis de control de dopaje. Y luego hay un apartadito ahí abajo, que lo veremos luego en una de las preguntas que tengo del Genially, lo del tema de las sustancias de abuso. Las sustancias de abuso existen. ¿Y cuáles son las sustancias de abuso a día de hoy? Hay solo 4 sustancias dentro de la lista que se las consideran sustancias de abuso, que son el cannabis, la cocaína,
la metilendioximetanfetamina o lo que es lo mismo, los éxtasis de las discotecas, es un derivado anfetamínico, ¿vale? Y la heroína. Sí que es verdad que a día de hoy llevo muchísimos años trabajando en esto. Nunca he visto en España un positivo de heroína, nunca, en ningún deporte, da igual. Cannabis sí, cocaínas también y anfetaminas también, ¿vale? Pero tener en cuenta que utilizar o en un momento determinado una juerga de fin de semana os puede ocasionar un problema, ¿vale? Cuando lleguemos a la parte del Yanel lo vemos un poco más claro para que os lo explique, pero tenéis que tener claro que eso está incluido dentro de la lista de sustancias prohibidas. La cocaína, la heroína, el éxtasis y el cannabis. Por tanto, en un momento podéis tener un problema de una sanción a la hora de que os detecten esa sustancia dentro de vuestro organismo. ¿Qué casos reales son los que hay? Ya os digo que en pelota no hay prácticamente nada. Esto que os pongo es la estadística de la Federación Internacional, esta es real, ¿eh? La estadística de la Federación Internacional de Pelota del número de controles que hace en determinados campeonatos. Esto está publicado en la página web de la Federación Internacional de Pelota, ¿vale? No me he inventado nada. Por tanto, veis que en realidad muchos controles no se hacen, pero sí que es verdad que si os toca el control, pues ir al control sin haber tomado nada, que va a ser la mejor manera de no encontraros con un problema. Esta es la única noticia que he encontrado, esta es del año 2021, la estadística de la Agencia Vasca Antidopaje del año 2021. En los 341 controles que han hecho en todos los deportes que en su momento determinado competen a la Agencia Vasca, solo se han encontrado ese número de positivos, 5, pero curiosamente los positivos que tenéis ahí son EPO, cocaína, cannabis o clenbuterol. Es decir, la cocaína y el cannabis están ahí metidos. Es algún tipo de sustancias que en un momento determinado, pues en el deporte vasco, se ha detectado en estas muestras que ya os digo son 341 muestras del año 2021 en todos los deportes que ha analizado la Agencia Vasca. Que los genere los controles la Agencia Vasca no quiere decir que solo se les sancione a nivel de la región. Lo que hace la Agencia Vasca y la Agencia Catalana, que son las dos agencias que existen en España, aparte de la nacional, es que una vez que un deportista regional han detectado que tiene un resultado positivo, automáticamente toda esa documentación la envían a la Agencia Nacional para que desde la Agencia Nacional se le sancione a nivel nacional. Es decir, un positivo a nivel País Vasco, a nivel Navarra, analizado y generado por la Agencia Vasca Antidopaje, al final es un positivo que va a salir hacia todo el territorio nacional, no solo en la Agencia Vasca o en la zona de referencia de la Agencia Vasca. O sea, que tener claro que al final todo eso asume la Agencia Nacional. Y, por supuesto, un positivo que se dé a nivel de la Federación Internacional, automáticamente la nacional lo asume. O sea, eso tener claro que aquí siempre es de más a menos. Todo sube hacia el nivel más alto para que cubra el mayor número de campo a la hora de que esa sanción sea factible. ¿Por qué os decía que la lista de sustancias prohibidas no hay que sabérsela a nadie? Porque tenemos una manera de poder buscar esas sustancias y tenerlas directamente en la mano. Todos tenéis móvil, todos. Y todos, cuando vamos a cualquier país, da igual a dónde vayáis, aunque sea en África, lo primero que hace uno cuando llega al aeropuerto es buscar la wifi, como si estuviéramos buscando agua, ¿vale? Pues allí es buscar la wifi. Vale, todos vamos a tener conexión a Internet. Me da igual en el país en el que estéis, ya da lo mismo prácticamente en todos los lados y si no en los hoteles, a nivel internacional en muchos países, además las wifi son gratis. Tenéis dos formas de poder consultar esas sustancias, o vía móvil, que es la aplicación NoDoc App, que la tenéis tanto en iOS como en Android, podéis bajarla en cualquiera de los dos, y está conectada directamente con la Agencia Española del Medicamento. Todo medicamento que compréis en España lo vais a tener introducido en esa base de datos. Por tanto, vais a poder consultar si un Ventolin, que sería uno de los medicamentos que la gente que tiene asma necesita en un momento determinado, que lleva salbutamol, os va a poder decir esta aplicación pues qué ocurre en el caso de que tengáis que estar tomando, por ejemplo, en este caso Ventolin
o salbutamol. Si no tenéis la capacidad en ese momento determinado de buscar en la propia aplicación, podéis hacerlo vía web. Existe también la plataforma nuestra que se llama NoDocWeb, donde lo único que se pide son datos anónimos. Nadie pide los nombres. Simplemente a nivel estadístico, si sois chico o chica, qué deporte practicáis y poco más, ¿vale? Y si, por ejemplo, si sois deportista o sois personal de ONAT, como sería mi caso. Por tanto, es algo completamente anónimo, nadie va a saber que estáis entrando en la aplicación para ver una determinada sustancia, porque en un momento determinado esa sustancia puede ser, pues yo qué sé, testosterona, o puede ser EPO, porque, yo qué sé, os entre la curiosidad de ver qué es lo que ocurre o qué es lo que sale cuando tú metes en esa aplicación eritropoyetina, que es como se llama el nombre entero de la EPO, pues para ver qué es lo que pone dentro de la aplicación, las condiciones que os pone que estén prohibidas. Por tanto, podéis consultarlo vía una o vía la otra. Pero, ¿qué ocurre si a pesar de todo esto yo necesito tomar un medicamento? Puedo tener una enfermedad crónica, puedo ser diabético, que en un momento determinado sea insulinodependiente, necesito inyectarme la insulina, más que nada, por si no me muero, y la insulina, si buscáis en la lista de sustancias prohibidas, está prohibida. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como deportista, por ser diabético y estar inyectándome insulina, no puedo practicar el deporte, todo lo contrario. Además, a un deportista o a cualquier persona, lo primero que se le obliga a la hora de bajar los niveles de azúcar es precisamente hacer deporte, moverte. Por tanto, ¿yo qué tengo que hacer? Pues lo que hago es que pido lo que se llama una autorización de uso terapéutico. Eso se pide al Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico en el caso de que solo compitáis a nivel nacional, a nosotros, al Comité de la CELAR. Pero si competís a nivel internacional, que es vuestro caso, lo que tenéis que hacer es pedir esa autorización a la Federación Internacional de Pelota Vasca. En este caso, como todo esto se vuelca en una plataforma que tiene la Agencia Mundial Antidopaje que se llama ADAMS, la Federación Internacional lo va a volcar en ADAMS, nosotros, como sois deportistas españoles, nosotros no todos, porque por ejemplo yo no tengo acceso a ADAMS, pero las personas que tienen permiso para poder acceder a ADAMS para ver esto, que son los datos más protegidos que existen en ADAMS, porque son datos de salud, por tanto van a poder ver si en un momento determinado algo que se os detecte en el laboratorio, tenéis justificación de estar utilizándolo porque tenéis esa autorización de uso terapéutico. Por tanto, tenéis que tener claro que si en un momento determinado necesitáis tomar algo, que sea porque sea una enfermedad o alguna circunstancia, imaginaros, yo que sé, una lesión en un momento determinado y que tengáis que tomar, yo que sé, un corticoide. Pues ese corticoide hay que buscar si en la vía de administración que os han recetado está o no está prohibido. En el caso de los corticoides son concretamente con vías de administración. Pero vamos, tenéis posibilidades de consultar en un montón de sitios donde poder mirar estas cosas. El tema de los complementos alimenticios os van a contar bastante exhaustivamente después de mí y además una experta, yo no lo soy, una experta en nutrición en estos temas. Desde la agencia, desde donde yo trabajo, una de las cosas que se os recomienda a todos los deportistas es que si tenéis que utilizar complementos alimenticios, que tengáis muy claro, primero, que alguien os diga que efectivamente los necesitáis. En vuestro caso es muy fácil. Tenéis nutricionistas y tenéis expertos en la Federación Española que os pueden decir en un momento determinado si los necesitáis, primera premisa, qué tipo de complemento necesitáis y desde dónde o de qué forma los podéis comprar. ¿Por qué? Porque a día de hoy, como Internet es algo así como jauja, podéis comprar todo lo que queráis por Internet. Se pueden comprar muchísimas cosas y una de las cosas que se pueden comprar son complementos alimenticios. Igual que también se pueden comprar medicamentos falsos, que tú piensas que no son falsos, pero efectivamente lo son. ¿Cuál es el problema de los complementos alimenticios? Que no sepáis de dónde vienen. Pues que muchas veces a la propia empresa que los comercializa le interesa manipularlos de forma que estén contaminados con algo que nunca os van a detallar en el envase que estáis comprando. Los complementos alimenticios no tienen la obligatoriedad de detallar toda su composición y os podéis encontrar con la sorpresa
de que estén contaminados aposta con, por ejemplo, estimulantes. A día de hoy, desde la UCAM, desde la Universidad Católica de Murcia, están haciendo un trabajo de investigación precisamente de complementos alimenticios y se están encontrando que aunque hay determinadas marcas que les están contaminando aposta con estimulantes. Diréis, ¿para qué quiere alguien meter estimulantes en complementos alimenticios? Pues muy fácil, porque los estimulantes, una de las cosas que provocan es adicción. Tú al final necesitas ese estimulante para seguir el día a día. Por tanto, vas a seguir comprando esa marca concreta porque esa marca te funciona, mientras que a lo mejor otra marca distinta no. Entonces, en este caso, no quiero tampoco meterme mucho en esta historia, porque luego viene la charla de nutrición, tener claro que siempre consultar dónde, de qué manera y si de verdad los necesitáis. Todos, prácticamente todos a día de hoy, estamos tomando algún tipo de complemento. Yo la primera, en mi caso son vitaminas, no me quedan más remedio, las tengo que tomar. Pero yo en mi caso las vitaminas las compro en la farmacia, entonces no tengo que buscar nada que no esté contaminado, que deje de estarlo. Pero sí que tener claro que en un momento determinado podéis tener un problema. ¿Por qué va esto así? Porque vosotros sois los primeros responsables de que algo que se os detecte, sois vosotros los primeros a los que se les va a decir, oye, te hemos detectado esto, justifica el por qué esto existe dentro de tu organismo. Es lo que se llama desde la Agencia Mundial Antidopaje el principio de responsabilidad objetiva. Vosotros vais a ser los primeros a los cuales se les va a preguntar. Luego podéis decir, me lo ha dado mi nutricionista, me lo ha recetado mi médico, me lo ha dado un compañero que no sabía lo que llevaba, pero al primero al que le van a decir algo es a vosotros, ¿vale? Y no vale en este caso, por ejemplo, tengo la receta de un medicamento que necesito, pero no he pedido la autorización. Si tenéis que pedir la autorización, hay que pedirla. Y además, en la Federación os pueden ayudar en un momento determinado a hacer ese trámite de la petición de esa autorización de uso terapéutica. No estáis solos, vais a tener siempre gente que os va a poder ayudar en un momento determinado. Y si al final os surge cualquier duda, siempre estamos nosotros para poder ayudaros en un momento determinado. Por tanto, tener claro que esto os puede ocurrir. Tengo un catarro, mi madre se baja a la farmacia, va a comprar un jarabe, no dice que soy deportista de alta competición, me están dando el jarabe, yo no sé lo que estoy tomando y resulta que eso lleva, que los hay, jarabes con determinados estimulantes precisamente para bajar el mal cuerpo que en un momento determinado se le puede poner al organismo con un catarro. Y resulta que un jarabe, algo tan tonto, os puede provocar que efectivamente os den un resultado positivo en un control en el dopaje. Por tanto, tener claro el dónde estáis metidos en estos momentos. ¿Qué procedimientos de control existen? Bueno, pues hay dos sitios en los cuales se os pueden hacer controles. Uno en una competición y el otro fuera de competición. La competición se considera aquello que es desde las 23:59 del día anterior a que compitáis. Se considera justo prácticamente desde la noche anterior a que vais a competir hasta que acaba esa competición. Por tanto, todo eso se consideran controles en competición. ¿Por qué esos controles en competición? Porque si miráis la diapositiva de la lista que hemos puesto antes, hay sustancias que están prohibidas solo en competición y hay sustancias que están prohibidas siempre, tanto en competición como fuera de competición. Por ejemplo, tema cannabis. El cannabis os lo van a buscar en una competición. Si vosotros habéis fumado, o ahora lo veremos, no solo es porque hayáis fumado, en un momento determinado, fuera de una competición y se os ha quedado dentro de vuestro organismo, cuando lleguéis a la competición pueden detectaros ese cannabis en una muestra de esa competición. Las sustancias no son matemáticas y el organismo humano tampoco. Por tanto, algo que a lo mejor a una persona le puede durar muy poco tiempo dentro del organismo, a otra le puede durar más. Entonces, no vale la pregunta del ¿eso cuánto dura en el organismo? Depende de cada uno de los organismos y cada una de las personas. Es como los metabolismos de la gente que está gorda y la gente que está delgada. Cada uno es un mundo y cada uno tiene su propia forma, su cuerpo de funcionar. ¿Qué tipos de muestras son las que se os van a coger en una muestra de control de dopaje? Hay dos tipos, o muestras de sangre o muestras de orina. Las muestras de orina han sido las que toda la vida, desde que yo estoy, se han hecho de siempre. Al deportista se le ve hacer pis, no hay más. Esa muestra se envía al laboratorio, no se necesita
llevarla en frío ni nada por el estilo, porque no es necesario mantener la cadena de frío a la hora de la muestra de orina, y sí que es verdad que la gran mayoría de las muestras de las sustancias prohibidas en la lista de sustancias prohibidas se ven en la muestra de orina. Hay algunas que no y se ven en las muestras de sangre. Por tanto, por eso en un momento determinado determinadas sustancias se buscan en las muestras de sangre, o ya veremos en la parte del pasaporte biológico que también se utiliza para eso. Desde el año pasado, esa ventanita pequeñita que tenéis ahí abajo que pone sangre seca, es algo que se está implementando en todos los controles de dopaje. ¿Eso qué quiere decir? Pues no sé si a vosotros os habrán hecho en algún momento lo de la prueba del ácido láctico, lo del pincharos el dedo y la muestrita de sangre que sale, analizar ese ácido láctico en la muestra de sangre. Bueno, pues en este caso no es así, el pinchazo en el dedo es el mismo, pero lo que se hace es que en una especie de pocillos con papel de filtro se va depositando esa gotita de sangre, ese recipiente se precinta y se envía al laboratorio. No se necesita el equilibrio de temperaturas que tiene la muestra de sangre, porque como ya esa sangre se ha quedado pegada en ese papel de filtro, cuando llega al laboratorio, el laboratorio lo único que tiene que hacer es recortar esos cachitos de papel para ir analizando determinados grupos de sustancias que se ven en esa sangre seca. ¿Qué facilidad tiene esto frente sobre todo a las muestras de sangre? La primera no es tan cruenta como el haceros un análisis de sangre. Una muestra de sangre normal es como cuando vas a hacerte un análisis clínico, te van a sacar sangre del brazo, ¿vale? Con aguja y con toda la historia. Y muchas veces hay deportistas a los que esto le produce el suficiente espanto como para que a algunos se nos acabe cayendo de la impresión del tema de la muestra de sangre. Con la sangre seca no pasa esto, es mucho menos cruento, es mucho más rápido y entonces no hay ningún problema. ¿Qué es lo que se produce en el proceso de control de dopaje? Pues eso es lo que tenéis: notificación, la manera de presentarse al control, la orina, cómo tenéis que hacerlo y sobre todo la recogida de todos los datos en ese formulario de control. Tenéis unos derechos y unas obligaciones, y existe lo que a partir de la nueva Real Decreto tenemos en estos momentos, que es lo que se llaman grupos de control, que en un momento determinado podáis tener que mandar vuestra localización a la hora de que os vayan a buscar un control, sobre todo en el caso de controles fuera de competición. Hay un apartado que quería ver, que era el tema del Genially, porque va a ser más importante que lo que... Para que veáis, porque ya me está diciendo Xavier que ya voy mal de tiempo. Vale. A ver, pregunta. El máximo de veces al año que se puede hacer controles a un deportista, ¿cuántas pensáis que puede ser? ¿Vale? Vale. Efectivamente. Ilimitado el número de controles que se puede hacer en un control de dopaje. Todas las veces que se le ocurre a la Federación Internacional o que se nos ocurran a nosotras. A nosotros digo Comisión Española, el Departamento de Control, no el mío. Nosotros no hacemos controles. Un deportista que está en contacto con marihuana, bien porque la consume, no habitualmente, o siempre como sujeto pasivo porque es consumida por su entorno cercano, no tendrá problemas a la hora de control de dopaje en una competición. ¿Cuál de las tres cosas es? A ver, espera, que me tengo que quitar yo la gafa y si no me veo. La marihuana no aumenta el rendimiento deportivo por lo que no está prohibido. Su detección en control de dopaje puede ocasionar una infracción de las normas antidopaje. Y la tercera, no ocurre nada por fumar un porro de vez en cuando. No, la tercera no. Vale. La tercera precisamente es la que no es. Precisamente la tercera es la que no es. A ver, el tetrahidrocannabinol, que es el metabolito del cannabis, ¿vale? Lo podéis estar asimilando si fumáis un porro o si gente alrededor vuestra está fumando marihuana. Lo estáis inhalando, ¿vale? Por tanto, vais a tener que esa sustancia os va a provocar un positivo en un control de dopaje. Sí que es cierto que un cannabis produce una sanción de
3 meses. En comparación con el resto de las sustancias, es bastante más corto que los 2 años que pueden caer, por ejemplo, por una EPO. Si hacéis un curso que tenemos en la página web de la agencia de formación, como el de la Dirección General de Tráfico, esos 3 meses os los pueden reducir a 1 mes, pero imaginaros que ese mes lo necesitáis para clasificaros para una competición internacional. Estáis sancionados, os quedáis fuera. Por tanto, tener claro que la tontada de fumaros un porro en un momento determinado os puede ocasionar un grave problema a la hora de un control. Después de que me tomen una muestra, ¿durante cuánto tiempo puede ser custodiada y reanalizada? No lo sabéis. Os lo he dicho antes. 10 años, 2 años, no se pueden guardar, un periodo indefinido. 10 años. A día de hoy, todas las muestras se pueden guardar 10 años. De hecho, 2016, Río de Janeiro, hasta el 2026, se pueden reanalizar las muestras de los Juegos Olímpicos de Río. Las de las de Japón, desde el 2021 hasta el 2031. ¿Por qué eso? Pues porque hay circunstancias que en un momento determinado pues pueden provocar que las cosas avancen y que lo tengamos que analizar posteriormente. ¿Qué es lo que queremos con esto? Que vosotros como deportistas mantengáis ese juego limpio y que respetéis a vuestro deporte en un momento determinado, ¿vale? Y lo que queremos simple y llanamente es deciros que, bueno, que esto va de juego limpio, y con esto era lo que quería contaros con respecto al tema del deporte limpio, ¿vale? Gracias. Gracias. Vamos a hacer ahora, pasamos al turno de ruegos y preguntas, y nos hacen una pregunta desde el chat de online. Si alguien tiene prescripción médica para tomar una sustancia y esta es dopante, esto quiere decir que lo leo textual, que esa persona, en caso de que la tenga y no sea permitido, que ya no puede competir. Me gustaría saber algo al respecto. No, si una persona tiene prescripción médica, ¿vale? Lo primero que tiene que hacer, comprobar que esa sustancia está o no está en la lista de sustancias y métodos prohibidos, y si está, tiene que solicitar una autorización de uso terapéutico. Si no se la conceden, entonces podrá seguir compitiendo, pero sin utilizar la sustancia. Y si no, pues tendrá que dejar de competir. Muchísimas gracias, Coral. La verdad que es un placer, un año tras año, que el FELAT siga echándonos una mano en este tipo de charlas. Lo intentamos. Creo que nos hacéis una labor muy importante. Los deportistas, bueno, son todos sub-22, no han estado nunca en este tipo de competiciones la mayoría. Pero recordaros que en el último Mundial del año pasado pues hubo controles antidopaje de varias especialidades. Lógicamente os puede tocar, la Federación Internacional os lo puede hacer por sacar medalla o por sorteo, o en función del número de controles que quieran hacer en cualquier momento. Incluso podrían ir a vuestra casa. Hubo épocas en las cuales hubo algún jugador que no apareció en su casa porque tenía la obligación de estar en determinado, cuando se les hacía un seguimiento. Varios jugadores mexicanos no hicieron ese seguimiento y acabaron pues sancionados durante 2 años. Cuando te sancionan, no es solo que no puedes competir, sino que no puedes estar relacionado con nada del deporte. Uno de ellos era monitor profesional y, lógicamente, tuvo que dejar esa labor. Es decir, esto es bastante más serio de lo que nos puede parecer. Y ni siquiera podéis entrenar. Y además, ¿vale? Tener en cuenta que en este caso un positivo no solo es positivo el jugador, sino en este caso que jugáis como equipo, sería sancionable la medalla de todos. Por lo tanto, es bastante más serio de lo que parece. Tenemos un equipo médico que lo respalda, además de la aplicación que ya se la hemos transmitido muchas veces para poder usarla. Tenemos a un equipo médico en el cual, cuando tienen duda por cualquier medicación, pues contactan con ellos y lo hablan, igual que la AUT, las autorizaciones de uso terapéutico que todos conllevan. Por lo tanto, nada, creo que estamos en el buen camino, que es importante que la gente joven vaya aprendiendo de qué va todo esto y que tengáis en cuenta que esto es bastante más serio, sobre todo serio los positivos que hay en este deporte, que son drogas bastante más importantes. Hemos tenido de todos casos. Yo voy a contar, para acabar rápido porque no tenemos mucho tiempo, la típico control positivo de hace muchos años, que sobre todo el hachís era más positivo hace varios años, en el sentido de que tenía un consumo más claro. Estaba la típica persona que aprendía muy rápido o creía que aprendía muy rápido,
y parece ser que fumaba algún porro y se sacaba sus cuentas y que en no sé cuántas semanas, como me han hecho una vez un control y no he dado positivo, pues con que mantenga esas semanas pues es suficiente. Tener en cuenta que no todas las muestras que llegan al Consejo se analizan, al laboratorio. Por lo tanto, sus cuentas una vez le salió mal y acabó dando un positivo, porque tal vez igual la anterior no se había analizado, o si se había analizado todavía las trazas no estaban... O simplemente puede ocurrir que estés más deshidratado, que a lo mejor resulta que la concentración que tienes dentro de tu organismo es más alta, porque tienes menos agua, o un montón de circunstancias. Por eso os he dicho antes, el cuerpo no son matemáticas, esto no es 2 más 2 son 4, se pueden convertir en 2 más 2 son 7, para uno, y en 2 más 2 son 3 para otro. Entonces, el calcular esas cosas, la duda es, ¿cuánto dura? Como no se sabe, mejor que ni lo hagáis. Efectivamente, sobre todo por la ética y por vuestra salud, que es un poquito lo importante. Gracias, Coral. Venga, pasamos a la gracias. siguiente charla directamente. Si alguien queréis ir al aseo, tenéis 1 minuto o 2 y arrancamos la siguiente, ¿vale? Cuidado, no paséis por favor por delante de la cámara luego.